¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venir y Ver. Estamos ubicados en la región 107 del fraccionamiento Paraíso Maya, aquí en Cancún, Quintana Roo. Y vamos a dar inicio. Sigue siendo una calamidad. No sé qué sea más letal, esto o la indolencia. Se los dejo a su consideración. Bueno, pues hemos venido en los dos domingos anteriores, hemos estado viendo la fe. Iniciamos con Habacuc, posteriormente vimos tener fe y hoy cerramos con broche de oro, con broche de platino. Vamos a ver los 42 milagros que hizo el Señor Jesucristo, que están reportados, que están asentados en la Biblia, porque Él hizo infinitamente más milagros, pero los que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan registran es los que vamos a comentar. Quiero hacer esta consideración. El Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Él pudo nada más con su pensamiento o con su decir haber curado a las personas, pero vamos a ver que en cada una de estas curaciones realizó determinadas estrategias. ¿Para qué? Para enseñarnos, para guiarnos sobre cómo nosotros tenemos que actuar ante alguna dificultad, ante algún problema, y que Dios y que el Señor Jesucristo nos saquen adelante. Este tema de los 42 milagros lo vamos a hacer en 3 partes porque es muy largo. Y la idea es de que no nos indigestemos y de que vayamos saboreando, que vayamos disfrutando uno a uno los relatos de estos milagros. Bueno, pues hay 7 curaciones a espíritus inmundos, hay 5 curaciones a paralíticos, 4 a ciegos, 2 a los leprosos, 11 curaciones hechas de modo genérico, 9 milagros sobre la naturaleza y 4 milagros sobre resurrección. Y cabe mencionar que cuando el Señor Jesús se enfrenta a los demonios, estos lo obedecen y lo reconocen como el Santo Hijo de Dios. Y fíjense, tanto Mateo, Marcos y Lucas, hubo un biblista alemán de nombre Johann Jakob Hinsbach, que presenta un libro porque él se puso a hacer una sinopsis de los libros, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Hay personas que dicen los evangelios y está equivocado. Nada más hay un solo evangelio, es el evangelio de Jesús. Evangelio quiere decir las buenas nuevas, ¿sí? Y muchas veces dicen el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas. No, es el evangelio según Mateo, según Marcos y según Lucas y Juan. Bueno, pues este biblista se empieza a percatar de que en los primeros 3 hay un acompañamiento, hay una sincronía en los relatos de la vida del Señor Jesús. El libro de Juan narra únicamente el último mes de vida del Señor Jesucristo y él pone los eventos que para él son los más representativos y añade 5 milagros. Él le llama señales, 5 milagros que no vienen en los otros 3 primeros libros. Bien, vamos a empezar con el de la región de los Gadarenos. Fíjense que llega el Señor Jesús a esa región y le sale un endemoniado que, bueno, ya en esa zona tenía zorrillado a todas las personas, lo habían encadenado y tenía tanta fuerza que, bueno, se rompían las cadenas. Y cuando llega el Señor Jesús, hay este diálogo y por favor quiero que tomen atención en esto. Él le dice, has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado.
La expulsión por Jesús de las fuerzas satánicas anticipa la destrucción final de estas en el día del juicio. Entonces, es muy importante. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Fíjense, los demonios, Satanás sabe cuál va a ser su final y cómo va a ser su final. Y decían, esto lo reportamos, se ve en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús todavía no es crucificado, todavía Él no absorbe los pecados de todos nosotros, y por eso Él dice, estás viniendo antes de que se cumplan los tiempos. El Señor Jesucristo necesitaba pagar por todos nosotros, morir, resucitar, y a partir de ese momento solamente Dios sabe cuándo será la venida del Señor Jesús. Y algo sorprendente, los moradores de esa región, pues lejos de estar agradecidos con Jesús por haberles erradicado ese demonio, es increíble, pero le piden que se vaya. No quieren que el Señor Jesús esté en esa zona. Y el cuate liberado le pide a Jesús, dame la oportunidad de acompañarte, de estar contigo. Y Él le dice, no, yo quiero que estés en tu casa, que quiero que estés con tu familia y que empieces a dar testimonio de lo que yo hice en ti. Prácticamente la comisión que le está dando es, ponte a evangelizar a los gadarenos. El del mudo, los fariseos comenzaron a decir, no, él expulsa a los demonios porque el jefe de los demonios le da poder para hacerlo. Fíjense bien, los fariseos, pues ya les había el Señor Jesús evidenciado, los había balconeado de que estaban, sí, lucrando con las escrituras. Ellos imponían cosas que ellos mismos no llevaban a cabo. Entonces obviamente veían a Jesús como un enemigo, como alguien que, bueno, los estaba balconeando. Y tanto con el mudo como con este combo, endemoniado, ciego y mudo, ellos empiezan a argumentar, no, es que los milagros que él está haciendo es porque Satanás lo está ayudando. Y el Señor Jesús les dice, una casa dividida se extingue. No es posible que Satanás destruya a Satanás. Y ellos no pudieron argumentar cómo sostener que Satanás era el que estaba dándole el poder al Señor Jesús. Esta historia de la hija de la Sirofenicia es muy interesante. Cuando yo estaba en la escuela, el pastor que nos daba clase y que nos enseñó el libro de Mateo, me gustó mucho la definición que él usó para referirse a Mateo. Él decía, es un judío que habla de otro judío para los judíos. Fíjense, el libro de Mateo es el único libro que hace más referencia al Antiguo Testamento. Y entonces, como está enfocado a ese sector de judíos, pues el Señor Jesús empieza a explicarle a la Sirofenicia el por qué no le iba a ayudar. Y quiero acotar este concepto. El libro de Mateo es el único que habla cuando Pilato se lava las manos, porque era algo que los judíos tenían que hacer de continuo. Entonces, llega la Sirofenicia y le dice al Señor Jesús que ayudara a su hija, que la sanara, y él expresa, es necesario primero que coman los de casa y después los perros. Fíjense, muchas personas no les gusta esta forma de expresarse del Señor Jesucristo, pero los judíos, a los que no eran judíos, les decían perros de forma despectiva. Entonces él, como este libro está hecho para los judíos, está hablando en su lenguaje y empieza una esgrima entre la Sirofenicia y Jesús, y al final el Señor Jesús le dice, mujer,
qué grande es tu fe, contestó el Señor Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese momento mismo, la niña quedó sanada. El niño epiléptico es también un caso muy, muy representativo. El papá recurre a los apóstoles porque pues quiere que sanen a su hijo, que aparte de ser epiléptico está endemoniado. Y entonces los apóstoles no pueden hacer nada. Aquí hago un paréntesis. Ya al final, por el 30, le preguntan al Señor Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Ellos tenían la facultad dada por Jesucristo de poder hacer sanaciones. Y les dice, es que este tipo de demonios hay que hacer mucha oración y mucho ayuno. Por eso ustedes no pudieron hacerlo. Bueno, pues el papá llega y le dice al Señor Jesús, oye, por favor, sana a mi hijo. Y Jesús empieza a preguntarle desde cuándo, cómo fue que empezó a tener estos problemas y se le metió el endemoniado. Y él refiere, dice, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y de forma enérgica el Señor Jesús dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras oraciones le decimos a Dios, le decimos al Señor Jesucristo, si puedes, te pido que hagas tal o cual cosa? ¿Cómo que si puedes? El Dios en el que nosotros confiamos es poderosísimo y Él puede hacer todo lo que Él quiera. Entonces, la respuesta del papá fue, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Él en un principio recurre a Jesús para que su hijo sea sanado y después la petición es, ayúdame también a tener yo fe. Y como dato adicional, los apóstoles ya llevaban un buen tiempo aprendiendo, conociendo de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Habían visto milagros, habían visto un sinnúmero de maravillas y le dicen, Señor, aumentanos la fe. Y estos conceptos los vamos a ver al final de esta primera parte. Es como un termómetro donde nosotros nos vamos a poder calificar cuánta fe tenemos, si es poquita o es suficiente. Bueno, en la sinagoga llega el Señor Jesús allá en Cafarnaún y encuentra que hay un endemoniado, ¿sí? Y lo mismo, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Y fíjense, el hermano de Jesús, Santiago, en el capítulo 2, verso 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No sé si tú te has dado cuenta que en tu congregación, en tu iglesia, hay una persona que siempre está criticando, que siempre está inconforme, que si la alabanza, que si la prédica, que si la escuelita dominical, invariablemente está inconforme. ¿Por qué? ¿Porque sabe mucho? No, porque el adversario lo está usando para dividir esa congregación, para dividir esa iglesia. Y entonces, hoy que regresemos a la nueva normalidad, te vas a dar cuenta, Satanás invariablemente va a tener un demonio en cada iglesia para destruirla. Él no quiere que se dé la sana doctrina. María Magdalena. Lucas narra que el Señor Jesucristo expulsa a 7 demonios que traía ella. Y lamentablemente el Papa
Goyito I, por ahí del año 591, se le ocurre decir que María Magdalena era una señorita de moral distraída. Y lamentablemente, hasta el día de hoy, las personas piensan que ella era prostituta. Y fíjense, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en sus relatos, hablan de María Magdalena cuando está presenciando la crucifixión y cuando va al sepulcro. De igual forma, Marcos, ¿sí?, presencia María Magdalena la crucifixión y está en el sepulcro. Únicamente Lucas es el que refiere que el Señor Jesús saca 7 demonios. Juan, de igual manera, la crucifixión y la vez que el Señor Jesús resucita. Lamentablemente este Papa pues etiquetó a María Magdalena y muchos creen, porque no han leído las Escrituras, que ella era de adivina mi chamba, ¿verdad? 5 curaciones de paralíticos. El criado del centurión en Cafarnaún es muy conocida esa frase de yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Y es que este centurión está con el Señor Jesús y le dice, yo soy hombre de poder, y si a alguien le digo, ven, viene. Si a alguien le digo, ve, va. Entonces, con que tú lo expreses, sé y confío que mi criado quedará sanado. Y el Señor Jesús expresa, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Esto me gusta mucho. El paralítico de Cafarnaún tenía 4 amigos y se enteran que el Señor Jesús va a ir ahí. Entonces ellos hacen todo el preparativo para llevarlo a los pies de Jesús. Pero ¿qué sucede? Hay tanta gente, hay tanta aglomeración, que era imposible poder entrar a ese lugar. Entonces ellos deciden irse a la azotea, quitar las tejas y bajar a su amigo, ¿sí?, a los pies de Jesús. Y entonces Jesús expresa, cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. ¿Cuántas personas han ido contigo y te han querido poner ante los pies del Señor Jesús y tú los has mandado por las cocas? No, ¿sabes qué? Que yo tengo una relación muy particular, así es que yo no necesito en este momento que tú me platiques de Jesús. Hay una frase, no viene en la Biblia, que dice, a Dios llegarás por amor o por dolor. Y en un porcentaje muy alto, la gente llega por dolor. Como dijera el juglar del siglo pasado, pero qué necesidad, ¿no? ¿Por qué no? Ahora sí que de buenitas, acercarte y empezar a tener una relación con Dios, a tener una relación con Jesús. Me gusta mucho. Se sabía que en ese estanque de Bethesda, cuando el agua se movía, sabían que el ángel de Dios estaba presente. Entonces los enfermos se metían a este estanque para estar sanados. Y las Escrituras nos relatan, dice, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Obviamente, cuando se movían, pues nadie se iba a apiadar de llevar al paralítico y ponerlo en el agua. Se metían y él llevaba 38 años esperando que alguien lo pudiera ayudar. Entonces llega el Señor Jesús y a pesar de que había muchos enfermos, únicamente sana a este paralítico. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios, le pedimos a Jesucristo, oye, sáname de mi enfermedad, o sana a mi familiar, o sana a mi amigo, o a un conocido. Y la respuesta no es como nosotros la estamos
pidiendo. Nosotros no podemos intervenir en la soberanía de Dios. Dice Isaías 55:8, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Entonces muchas veces nosotros pedimos, sí, pero en el plan de Dios las cosas son de otra forma. Y hoy el coronavirus ha venido a evidenciar muchas cosas, y entre ellas hay demasiados charlatanes que dicen que tienen ellos el ministerio de la sanación y llenan estadios, llenan auditorios, ¿sí? Muchas veces se quitan el saco y a sacazos, en teoría, sanan a las personas. Yo no he visto en ningún noticiero que estas charlatanes estén en los hospitales, en los sanatorios, en las clínicas, sanando a personas de coronavirus. Yo no sé ahora qué van a hacer cuando termine esta pandemia. ¿Qué pretexto van a poner? No que tienes el Ministerio de Sanidad, son charlatanes, y hay gente que le gusta que le digan mentiras. Hay un ejemplo en la vida de Pablo que es importante poner atención. Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 9, narra que un jovencito de nombre Eutiquio se cae de un tercer piso y Pablo lo resucita. Después, en el capítulo 28, él naufraga y llega a la isla de Malta y narra que sanó a muchísimas personas de todo tipo de enfermedades. Pero en la segunda carta a los Corintios nos dice que Pablo le pide a Dios que lo sane de un problema que tenía en su pierna, que tenía en su muslo. 3 veces se lo pidió a Dios y la respuesta fue: bástate con mi gracia. Aquel que resucitó, aquel que sanó, no se pudo curar. Y a su discípulo Timoteo, que lo tenía en alta estima, le recomienda: ¿sabes qué? Toma un poquito de vino para que alivies, para que cures tus malestares gástricos, tus malestares estomacales. Por supuesto no existía ni el Lipitor ni el Génica, ¿no? Entonces la recomendación es: tómate vino para mitigar tus problemas del estómago. ¿Le has pedido a Dios que te ayude? Y después de la petición, ¿sigues nervioso o nerviosa y con miedo? ¿Tu fe está vacía? ¿Qué crees? Tú no tienes fe. Si le pusiste al Señor en sus manos tus necesidades, pero sigues estando nervioso y sigues teniendo miedo, no estás teniendo confianza, no estás teniendo la suficiente fe de saber que Dios te puede solventar en cualquiera de tus angustias. La fe incluye ver desde el punto de vista de Dios. Tú que me has escuchado, a Jesús no le importa tu pasado. Él simplemente te va a dar su mano y su amor el día que tú decidas buscarlo. Si estás por los suelos y has escuchado este estudio de la fe, valdría la pena que empezaras a deleitar ese amor, ese bálsamo que te puede brindar Jesucristo. Búscalo y ayúdame con esta oración. Mi Dios y Padre bendito, te pido perdón por la forma en la que he estado viviendo, alejado de ti, cargado de tradiciones, de supersticiones, y pensando que tú, como algún extintor, uses en caso de emergencia. Hoy reconozco que necesito de ti. Hoy reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido que los años que tú me quieras conceder, yo te pido
estar en tu compañía. Yo te pido que tú me acompañes. Yo quiero tener una transformación, yo quiero tener un cambio, quiero tener un estilo de vida que a ti te agrade, mi Dios. La bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Buenos días y nos vemos en la segunda parte. Gracias, hasta luego.